Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a quedarte hasta el final y de esta manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Y si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil, debes ver el video completo y así conocerás los requisitos para poder participar. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Si tú deseas una de estas, que es una videollamada durante una hora en la cual puedes preguntar lo que desees, en nuestro primer comentario fijado están los únicos datos de contacto que tenemos. Contarte que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida o específica. Y bueno, vamos a empezar. Si no resuena contigo, ve a tu signo ascendente o simplemente deja pasar la lectura. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que lo puedas ver. Vamos a empezar con un mensaje general, luego pasaremos a la parte del amor y luego a la economía. Bueno, el día de hoy tu mensaje general es: estás a salvo. Siéntete protegido, siéntete a salvo, te dice estarás a salvo de naufragios. Siento que algunos de ustedes están atravesando situaciones en las cuales parece que sienten mucho miedo, quizá de que las cosas no resulten bien para ustedes, para su familia, para un ser querido. Pueden ser situaciones de salud, situaciones económicas, un problema en especial, pero el universo te está diciendo tranquilo porque todo va a salir bien. No te preocupes, todo saldrá de buena manera, todo va a salir bien. Así que confía. Y si tú confías en que el universo te va a estar protegiendo y como te dice aquí, estarás a salvo de naufragios, escribe amén ya mismo en los comentarios para que decretes esto para tu vida y para tu familia. Te dice, busca la armonía cósmica. Es tiempo de reconectar con esa parte espiritual, es tiempo de empezar a ver eso como hacia el interior, pero también hacia el cielo. Siento que has estado como un poquito abstraído en medio de las ocupaciones, del estrés, de los problemas, y parece que esa parte espiritual se ha dormido un poco. Así que te dice el universo, vuelve a conectarte conmigo y te enseñaré la forma de poder solucionar las cosas que están pasando en tu vida. Te daré una luz. Vamos a ver tu último mensaje y te dice, el trabajo traerá abundancia. Entonces miren que viene una promesa de prosperidad, una promesa buena, que también debes apoderarte, pero miren que justo el mensaje llega después de reconectar con tu parte espiritual. Bueno, vamos a empezar con el mensaje para la parte del amor. Si tú quieres estar en nuestros en vivo en los cuales respondo preguntas gratis, es muy fácil. Debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así te llegará el mensaje cuando estamos haciendo el en vivo. Bueno, si quieres saber cómo ganar una lectura privada, debes quedarte hasta el final. Bueno, vamos a empezar con la lectura de los solteros, luego hacemos los que tienen una persona especial. Los solteros son los que no sienten nada por nadie y que tampoco salen con alguien. Me dices tiempo de concentrarte en la familia, en la profesión y de empoderarte. 3 cartas importantes. La carta que nos representa la familia. Siento que a veces cuando estamos en relaciones podemos como apartarnos, ¿sí? Apartarnos de personas realmente importantes para cada uno de nosotros, pero te está diciendo en este momento tiempo de reconectarte, tiempo de volver a, a conectar con todo esto que significa para ti los lazos familiares.
Puede que a veces la familia no necesariamente sean aquellas personas con quienes tengamos vínculos de sangre. Pueden ser también amigos cercanos que representan la familia que escogemos con el corazón. También miren que me sale mucho acerca de concentrarnos en nuestros estudios, en nuestro trabajo, de empoderarnos de nuestra vida. Cuando lo hagamos, ténganlo por seguro que ya llegará alguien más, alguien con quien compartir todo lo bueno, todo lo bonito que el universo trae para cada uno de ustedes. Así que definitivamente es tiempo de centrarse, de enfocarse, de empoderarse, de tomar el control sobre nuestros pensamientos también. Esto te recomienda para ti que te encuentras soltero Capricornio. Pasamos al plano de lo amoroso. Para los que tienen una conexión con alguien, puede ser el crush, el novio, la amante, la esposa, el ex o la ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona junto al tuyo. Perfecto. Vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué siente, qué piensa, qué quiere esta persona, qué viene para esta conexión, qué nos aconseja el tarot. Ok. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera carta y es ¿qué piensa esta persona? Miren que definitivamente esta persona tampoco es que le esté pasando muy fácil. Mírenlo por ustedes mismos. Esta persona realmente está sintiendo que su vida se está complicando bastante. Sin embargo, y al lado me aparece la carta del reparto y esto me habla de alguien que está viviendo la cosecha de las acciones, ¿sí? La cosecha de todo aquello que haya sembrado en su debido momento. Recuerden que nos guste o no nos guste, del karma no nos salvamos. Entonces creo que es importante que lo tengamos muy en cuenta, muy presente. Miren que a través de las otras personas uno puede empezar a comprender que todo es como un boomerang en esta vida, ¿sí? Esta persona no la está pasando bien. Esta persona no está atravesando un momento fácil. Siento que, como les digo, la cosecha de sus acciones ha llegado. No sé si esto te haga feliz, no sé si te dé pesar, si te dé tristeza, si sientas un fresquito. Lo que sí te puedo decir es que es alguien que la está pasando bastante mal. Bueno, vamos a ver qué piensa. Esta persona realmente piensa, está entrando en un proceso como de introspección en el cual se da cuenta de que todo lo malo que le está sucediendo es la consecuencia de cómo se ha comportado contigo y en general de cómo se ha comportado con otras personas. Bueno, pues al menos está haciendo un proceso de introspección. No sé. ¿Y qué es lo que quiere hacer esta persona? Me dice que va a revelar unas verdades. Sí, hay unas verdades sobre cosas que ha hecho, que ha dicho, que necesita decirte. Y entonces es como que sí, o sea, definitivamente se va a revelar algo. Algo va a salir a la luz. Esta persona ya no se puede callar más con lo que tiene y va a empezar a ver sinceridad hacia ti. Va a empezar a ver una etapa en la cual ya no va a poder callar más, ya no te va a poder engañar más. ¿Qué se viene para esta relación? Siento que después de esta comunicación, que va a ser algo fuerte, que va a ser algo tensa, algunas relaciones sí van a tener oportunidad de reconciliarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siento que esas verdades les van a permitir a ustedes comprender el porqué de sus acciones, de las acciones de esta persona,
pero también estas verdades siento que les pueden ayudar a comprender qué decisión es la mejor para ustedes. Sí, la carta de la compenetración me dice que entre usted y esa persona por la cual ha preguntado en esta lectura hay mucha afinidad, pero esa persona falló mucho, hizo muchas cosas que estaban indebidas, te falló a ti como persona, como pareja. Yo te siento muy enojado, muy decepcionado. En la posición tuya me sale la carta de la guerra y eso también me representa de un conflicto contigo mismo, un conflicto cercano, porque aunque tienes muchos sentimientos, esta persona te ha lastimado y no sabes si quedarte o irte. Veo que se aproxima también un cambio, una etapa de cambio para esta conexión. Puede, como les digo, representar un cierre definitivo, porque yo aquí percibo amor de tu parte, pero veo que hay mucho daño, ¿sí? Ahí estás muy lastimado. ¿Qué te recomienda por un lado? Mira que iniciamos la carta de la fortuna, con la carta de la fortuna de acá abajo. Y esta es una carta que me habla acerca de situaciones en las cuales, ¿cómo te diré? La, la decisión, la buena decisión, la decisión adecuada, depende de la carta siguiente. Entonces miren que nuestra carta siguiente es la carta de la duplicidad y siento que aquí la decisión debe ser, si van a regresar, trabajar en conjunto, perdonar situaciones. Primero que todo, sacar a la luz todo esto que nos está revelando esta carta de acá para poder entender, para poder como ser sinceros y poder tomar decisiones importantes. Porque ahora yo te siento muy conflictuado, estás entre tus sentimientos y el dolor. La carta de la tristeza me habla de que definitivamente estás viviendo una etapa muy dura, muy fuerte, y eso me duele porque los Capri cuando se enamoran son personas muy leales, son personas que lo entregan todo. Ustedes no son de relaciones de ratico. Capricornio se caracteriza porque siempre busca algo estable, algo fijo, se proyecta en familia a largo plazo y me duele cuando les fallan de esta manera. Quiero enviarte un abrazo especial si estás viviendo esta situación y decirte que no estás solo, que no estás sola y que realmente pues lo que sea te va a salir bien. Llega un cambio, pero ahora sí te veo un poco conflictuado. Bueno, preguntemos qué se viene para la parte económica de todos los Capri y luego les diré las bases del concurso. Para los que están sin trabajo en este momento, me dice que arreglar un problema o no sé, con alguien con quien hay como un conflicto podría abrirte una puerta de trabajo importante. Entonces miren porque a veces es bueno como estar bien con todo el mundo. Por otro lado, para los que están con trabajo, me dice que llega, si tienes un negocio, una propuesta de inversión importante en él, o si estás con trabajo, puede ser que llegue una propuesta de un ascenso o una propuesta de traslado. En cualquiera de estas situaciones anteriores, presten atención porque les conviene mucho. Número de la suerte, el número 24, y a todos les cubre la carta de la laboriosidad. Entonces me parece maravilloso, me encanta para ustedes y de verdad que deseo lo mejor. Bueno, ahora sí les voy a contar sobre nuestro concurso. Agradecerles porque al ver ustedes el video completo ayudaron con el alimento, las cuentas veterinarias, los desparasitantes, las vacunas, todo en este refugio animal. Entonces, bendiciones para ustedes. De verdad nos ayudan inmensamente. Contarles que los premios son una lectura que sorteamos semanal. También podrán estar en nuestros en vivo que son solo para suscriptores. Pronto abriremos un nuevo canal, entonces ya les estaremos comentando. Nuestro nuevo canal será sobre mensajes del tarot diarios, mensajes rápidos de 5 minutos, de 3 minutos y lecturas generales. Contarles que los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir el nombre de la fruta que aparece durante él y el número 30. Bueno, bendiciones, los llevo a todos en mi corazón, les mando un abrazo enorme y espero que tengan linda semana.